Cuando vamos al médico, cuando escuchamos un nutricionista o alguien que nos está dando algún asesoramiento sobre nuestra nutrición, siempre nos hablan sobre los carbohidratos, simples, compuestos, malos, buenos, pero muchas veces no entendemos a qué se refieren y no sabemos cómo clasificarlos o diferenciarlos. Y entender este concepto en profundidad es fundamental porque es la base para alimentarnos correctamente. En este video te voy a explicar absolutamente todo lo que necesitas saber sobre los carbohidratos y voy a utilizar terminología muy simple. Si no entiendes algo puedes dejarme la pregunta en los comentarios. Los carbohidratos son uno de los 3 grupos de macronutrientes que conforman nuestra alimentación: proteínas, grasas y carbohidratos. Cuando consumimos un alimento que contiene carbohidratos, este pasa directamente a nuestro estómago, en el cual va a descomponerse en azúcares más simples para poder ser absorbido por nuestro cuerpo. Y este, en resumidas cuentas, es el proceso mediante el cual obtenemos energía para que nuestro cuerpo funcione y para hacer todas las actividades que hacemos día a día. Y saber esto es supremamente importante porque la velocidad en la cual se descomponen estos carbohidratos en tu organismo es un factor determinante en tu salud. Pero volvamos al principio. Los carbohidratos están contenidos básicamente en la mayoría de alimentos que vienen de las plantas. Hay carbohidratos en los cereales como el arroz, la cebada, el trigo, en frutas como los bananos, el coco, las fresas. El azúcar que proviene de la caña de azúcar también es un carbohidrato. Y los vegetales y verduras como el brócoli, el apio y la lechuga también contienen carbohidratos. Aquí cabe aclarar que muchos de estos alimentos que provienen de origen vegetal también pueden contener grandes cantidades de grasa o proteínas, como por ejemplo el aguacate, que por cada 100 gramos tenemos 15 gramos de grasa, 9 gramos de carbohidratos, de los cuales la mayoría es fibra, es decir, que no los digerimos, y apenas 2 gramos de proteínas. A nivel nutricional se conoce al aguacate como una gran fuente de grasas. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace diferentes a los carbohidratos que tiene el pan de los carbohidratos que tiene el brócoli? Los carbohidratos se pueden dividir en carbohidratos simples y compuestos. Los carbohidratos simples son rápidos porque debido a su estructura molecular, tu cuerpo puede descomponerlos de manera más fácil y rápida. Como por ejemplo el azúcar, que está compuesto por glucosa y fructosa. Y en términos muy simples, tu cuerpo lo único que tiene que hacer es romper el enlace entre la fructosa y la glucosa para poder aprovechar estos azúcares. Por otro lado tenemos los carbohidratos complejos, que son un poco más lentos de absorber en tu cuerpo, ya que generalmente son estructuras que tu cuerpo primero tiene que descomponer en carbohidratos simples para posteriormente descomponerlos en azúcares simples, como por ejemplo los cereales integrales y los vegetales, que además tienen alto contenido en fibra, que es un carbohidrato demasiado complejo para nuestro cuerpo, por lo cual no lo absorbemos, pero es necesario para que nuestro sistema digestivo funcione correctamente. Además, la fibra hace que se liberen los azúcares dentro de nuestro cuerpo de manera más lenta. Cuando estos carbohidratos se descomponen, se liberan los azúcares simples que lo conformaban: glucosa, galactosa o fructosa. Y esto va a depender de la fuente o el alimento que estamos consumiendo. Por ejemplo, una fruta va a tener muchísimo más contenido de fructosa. Y aquí vale la pena hablar sobre la fructosa porque, a diferencia de la glucosa, no puede ser directamente absorbida en nuestro estómago y transportada a la sangre. El proceso mediante el cual tiene que pasar la fructosa es muchísimo más complejo porque no es un azúcar que podamos aprovechar tan fácilmente. La fructosa tiene que ir al hígado y en el hígado tiene que transformarse en triglicéridos, y lo más probable es que la mayoría de las veces se acumule en nuestro cuerpo. Es por eso que no es recomendable consumir jugos o grandes cantidades de fruta, porque vamos a incorporar un tipo de azúcar que no podemos aprovechar y que la mayoría de las veces va a acumularse en nuestro cuerpo en forma de grasa. Si quieres que profundice en el tema de las frutas, cuáles frutas comer, cuál es el mejor momento para consumirlas y cuáles son las porciones que deberías consumir, déjame aquí en los comentarios la palabra fructosa. Y por otro lado tenemos a la glucosa, que como ya mencioné es un tipo de azúcar que sí podemos aprovechar rápidamente porque entra a nuestro torrente sanguíneo directamente. Recordemos que al consumir un alimento, este va a pasar a nuestro estómago, en el cual se va a descomponer en azúcares simples como la glucosa, y luego la glucosa va a pasar a nuestra sangre para poder ser utilizada como energía. La cantidad y la rapidez en la cual se va a incorporar esta glucosa en la sangre va a depender del alimento que consumamos. Y como mencioné al principio del video, la velocidad en la cual se liberan estos azúcares en nuestra sangre es un factor totalmente determinante en nuestra salud.
Cuando la glucosa empieza a ingresar a nuestro torrente sanguíneo, nuestro cuerpo tiene que actuar rápidamente para metabolizar esos azúcares que acaban de liberarse en la sangre, y para eso produce insulina, que en términos muy sencillos, la insulina es la encargada de abrir la compuerta de las células para que el azúcar que está en la sangre pueda ingresar a ellas y pueda ser usada como energía. Y lo ideal es que con poca insulina podamos controlar el nivel de azúcar o glucosa que tenemos en nuestra sangre. El problema es que la ingesta de grandes cantidades de carbohidratos simples estropea esta función. Es como que la compuerta que permite el paso de la glucosa a las células se hiciera muchísimo más difícil de abrir. Por ende, cuando esto sucede necesitamos mayores cantidades de insulinas para abrir efectivamente la compuerta y que la glucosa pueda ingresar en las células. El problema de esto es que estos picos de insulina generan una serie de síntomas negativos en tu cuerpo, como la inflamación, y aparte es la responsable de que se acumule grasa en tu cuerpo. Cuando generamos mayor cantidad de insulina vamos a tener mayor tendencia a convertir esos azúcares en triglicéridos para acumularlos posteriormente en nuestro cuerpo. Es por eso que hay muchas personas que, a pesar de no comer grandes cantidades de alimento, generan obesidad, porque los alimentos que consumen sobreestimulan la producción de insulina. Y es por eso que una persona que consume alimentos sanos y que tiene una mayor sensibilidad a la insulina va a tener tendencia a acumular muchísima menos grasa que una persona con unos hábitos comunes consumiendo la misma cantidad de alimentos. La sobreestimulación de la insulina es el principio para enfermedades como la resistencia a la insulina y la diabetes. Si quieres que haga un video explicando este proceso en detalle, déjamelo en los comentarios. Ahora que sabemos la importancia de consumir alimentos que liberen sus azúcares de manera lenta, ¿cómo hacemos para saber cuáles son? La velocidad en la cual se liberan estos azúcares en nuestro cuerpo se mide a través del índice glucémico. Entre más alto sea el índice glucémico, más rápido va a ser la liberación de estos azúcares, y entre más bajo sea el índice glucémico, más lenta va a ser esta liberación de azúcares en nuestro cuerpo. Te voy a dejar listado abajo en la descripción para que puedas revisar cuáles son los alimentos con mayor índice glucémico y cuáles son los que tienen menor índice glucémico. Teniendo en cuenta todo lo anterior, te conviene muchísimo más consumir alimentos de bajo índice glucémico, porque así vas a prevenir la diabetes o la obesidad. Dentro de estos alimentos podemos encontrar vegetales, verduras verdes, algunos cereales integrales, como también algunas legumbres. Pero también hay que tener en cuenta que no todos los carbohidratos lentos o complejos van a aportar o a favorecer nuestra salud, ya que hay algunos que, dada su complejidad, pueden resultar difíciles para descomponer en nuestro estómago, como por ejemplo las legumbres o algunos cereales integrales. Pero para entender esto y abarcar por completo el tema de los carbohidratos, tenemos que hablar de las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas son básicamente la herramienta mediante la cual descomponemos los carbohidratos en azúcares simples. Nuestro cuerpo, por ejemplo, utiliza la amilasa para descomponer los almidones o carbohidratos que consumimos. Y generalmente cuando tenemos problemas en descomponer cierto tipo de carbohidratos es porque no tenemos las enzimas necesarias para romper los enlaces y poder transformarlos en azúcares más simples. El ejemplo definitivo para comprender este proceso es la leche. La leche tiene un tipo de azúcar que se llama lactosa, y para que nuestro cuerpo pueda aprovechar este tipo de azúcar tiene que romperlo a través de una enzima llamada la lactasa. Pero nosotros solo producimos lactasa cuando somos pequeños. Es por eso que cuando somos adultos tenemos molestias estomacales al consumir leche, porque ya no tenemos la capacidad o las enzimas digestivas para poder descomponerla. Cuando esto sucede, nuestro cuerpo no es capaz de absorberla y utiliza mecanismos como la diarrea para poder expulsarla. Y un proceso parecido es lo que sucede con algunos tipos de legumbres, como las lentejas o los garbanzos. Al no tener la capacidad de descomponerlos correctamente, nuestro cuerpo va a tender a generar inflamación. Un factor que por supuesto queremos evitar cuando queremos mejorar nuestra salud. Una de las estrategias para disminuir estos síntomas es dejar remojando muy bien las legumbres o los cereales integrales y cocinarlos correctamente. Consume carbohidratos de bajo índice glucémico y evita aquellos que te pueden causar problemas. Y si te gustó este video, dale like y compártelo, y suscríbete para que no te pierdas guías como estas y mejores tu salud.